¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por los minutos de espera. No podía entrar tan fácilmente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien ya, listos para empezar nuestra semana 11. Wow, ya estamos en semana 11. En la semana 13, no se olviden que tienen que dar su práctica calificados. ¿Bien? Es ya es la semana 13 y entra la semana 9, 10, 11 y 12, ¿ya? Más una lectura obligatoria, ¿no? Que ya la tienen en la semana 13. Bien, así que se vayan preparándose para eso. Hoy día vamos a ver varios temas. Ahora les hago el esquema de lo que vamos a ver. Bien, temas que ya se van acercando a nuestra actualidad, ¿no? A nuestra historia más cercana, ¿ya? ¿Qué tal, Diana? Hola, Edson, Sharon, Josué. ¿Qué tal, María Fernanda? Hola, Oscar. Muy buenos días a todos que estén por ahí. Bien, así que, bueno, vamos a empezar nuestra clase. Eh, Espero entonces que estén tomando un café o algo para despertar. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Bien, aunque bueno, porque hoy día sí vamos a hablar mucho, ya vamos a hablar bastante. Por ahí, si nos da tiempo, puedo proyectar algún video, pero bueno, no sé si el tiempo nos dará. Hoy día vamos a hablar, como les decía, de historias más cercanas a nuestra actualidad, ¿no? Vamos a hablar sobre los años 80, ¿bien? Y la década de los años 80 fue una década muy dolorosa para el país. Bien, los años 80 nos hicieron chocarnos con la realidad, ¿no? De una manera muy difícil. Eh, la, la peor crisis económica, experimentamos una de las peores crisis económicas de nuestra historia, eh, la cual va a ser muy difícil poder entenderla, ¿no? Y aceptar que tenemos que salir de ese sistema, ¿ya? Que dejaron los militares. Eh, Segundo, la crisis, ¿no? Incentiva, intensifica también la presencia de grupos radicales, ¿no? De ideas y proyectos extremistas, como van a ser los grupos terroristas, ¿no? Y en los años 80 aparece el MRTA, ¿no? Y Sendero Luminoso. ¿Y? Entonces son esos dos procesos que vamos a estudiar nosotros relacionados a los años 80 y que van a ser muy difíciles de superar. ¿Ya? Nos costaron mucho a los peruanos poder superar, ¿no? Esos graves problemas. ¿Bien? Listo, entonces vamos a ver, hoy día les voy a preparar una pizarra para ver estos temas, ¿ya? A ver, temas para hoy, ¿bien? Lo voy a poner aquí. Para hoy, ¿qué estamos? 31 de mayo. Ya acaba el mes. Bien, a ver. Eh, Primero, ya, nos quedamos en el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, vimos revolución industrial. Me hacen acordar si vimos revolución industrial. Vimos reforma agraria, reforma minera, ¿no? La estatización de recursos reforma industrial. Llegamos a ver cómo se implementaron industrias para ensamblar autos, electrodomésticos y estas cosas vimos. Creo que sí, ¿no? Sí, vamos a ver. A ver si me hacen acordar, ya porque
Si no, entonces lo que veríamos hoy sería el gobierno, o sea, si lo hemos visto, veríamos el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada en la segunda fase. Y en la segunda fase, ¿no? Lo que vamos a ver aquí es la dirigencia de Morales Bermúdez, ¿no? Presidente Morales Bermúdez, ¿ya? Que insiste, ¿no? En las reformas, ¿ya? Insiste en las reformas, pero ya en crisis, ¿bien? Toma medidas moderadas, ¿ya? Y convoca a una asamblea constituyente, ¿ya? Por lo tanto, hay nueva constitución. Esta parte es bien interesante, ¿ya? Y vamos a ver esta parte de la segunda fase del gobierno militar, ¿bien? Y luego se convocan elecciones en 1980, ¿no? Regreso a la democracia. ¿Bien? La gente estaba muy entusiasmada porque después de 12 años iban a haber elecciones con una nueva constitución, ¿no? Se tenía mucha fe, esperanza en los gobiernos que se iban a presentar, ¿ya? Y en 1980 se convocan elecciones y sale elegido por un periodo de 5 años el regreso de Belaúnde Terry, segundo gobierno de Fernando Belaúnde, ¿no? El mismo presidente de Acción Popular que los militares habían sacado, ¿no? Del poder, ¿ya? Regresa y la gente le permite terminar sus proyectos en un segundo gobierno, ¿ya? Y de 1985 a 1990 vamos a ver el primer gobierno de Alan García, ¿ya? El inicio, ¿no? de esta política aprista con un nuevo personaje, ¿no? Tras la muerte de su máximo líder, Víctor Raúl, ¿bien? Entonces, como ustedes ven, ¿no? Vamos a ir hasta los años 90 hoy día, sobre todo en cuestiones económicas, ¿ya? Hoy día nos vamos a concentrar en los años 80, pero en cuestiones económicas. En los años 80 hay muchas cosas de qué hablar, hay muchos aspectos interesantes en que concentrarnos, pero hoy día nos vamos a dedicar a la economía, ¿bien? Que también es uno de nuestros graves problemas en esos años, ¿ya? Fue uno de nuestros graves problemas en esos años. Lo que sí vamos a ver es una continuidad, ¿ya? Lamentablemente, ese sistema de reformas que implementaron los militares es un sistema de intervencionismo estatal que ha generado un enorme gasto público, ¿ya? El Estado es, digamos, el benefactor de muchas cosas, ¿no? En el ámbito económico, en el ámbito social, ¿no? En lo cultural. El Estado ha generado un gasto público enorme que ya no puede seguir sosteniendo, ¿ya? Más si todavía insiste en que no puede, ¿no? Generar una economía ligada a las deudas externas, ¿no? Entonces, sigue invirtiendo y fomentando una deuda interna enorme, pero no consciente de ello, ¿no? Continúan con ese sistema hasta incluso en los años 80. En los años 80, a pesar que ya los militares ya no están en el poder, el sistema de intervencionismo estatal continuó. Entonces, era de no creer, ¿no? Porque no despertábamos a una situación eficaz, ¿no? Seguíamos generando una política económica dañina, ¿no? Para el país. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver hoy, ¿bien? Ese es el resumen, ¿no? Lo que tenemos para hoy. Ahora sí, vamos a abrir nuestro material para empezar a ver
esto de aquí, la segunda fase del gobierno militar. Bien, espérenme unos minutos. Disculpen, hubo una desconexión. Eh, Está fallando mi internet, pero ya tengo el material. A ver, voy a compartírselos hoy día. No sé, ¿recuerdan si llegamos a trabajar la reforma industrial? A ver, vamos a ver ya aspectos económicos. Ya de los militares hemos visto reforma agraria,
¿no? Hemos visto también reforma de recursos naturales y vimos cómo se trató de implementar de cero prácticamente una industria muy ambiciosa, ¿no? Que fue el proyecto, ¿no? De reforma industrial que tenían los militares, que va a generar, ¿no? Un enorme gasto público. Vimos también, ¿no? Cómo esta reforma industrial tenía también una gran motivación por parte del Estado, ¿no? El Estado invierte en ella importantes financiamientos, ¿no? Créditos, compensación, también a todos aquellos empresarios que quisieran acceder a ser socios del Estado, ¿no? Política arancelaria proteccionista, ¿no? Que es donde se ve el ejemplo de este Estado intervencionista, ¿no? Tratar de modificar los precios de los productos, ¿no? O incentivar a que cuesten menos que los productos importados, ¿no? Para que el mercado local pueda acceder a ellos, ¿no? De todas maneras, estas industrias contarían también con lo que se llama comunidades industriales, que es el apoyo, ¿no? Que hace también el Estado para velar por los derechos de los trabajadores, ¿no? Y hacer que esos trabajadores también perciban ganancias directas de esas empresas, ¿ya? Entonces, eso era la dinámica, ¿no? De la reforma industrial. Lamentablemente, la reforma industrial, como les digo, fue bastante ambiciosa, se va a invertir mucho en ella. Eh, Va a generar un desequilibrio económico más que ganancias, fomenta un déficit muy fuerte, eh, costaba más hacer el producto aquí que traerlo de afuera, ¿no? En muchos casos fue así. La calidad no era la que se esperaba tampoco, ¿no? Además también una gran capacitación a mano de obra técnica, ¿no? Sobre todo para poder educar, capacitar, ¿no? A todos aquellos trabajadores de estas industrias, ¿no? Entonces va a ser un gran proyecto que quizá con un mejor financiamiento y soporte económico hubiera podido ser próspero, ¿no? Pero lamentablemente el gobierno militar no supo, ¿no? Cómo mejorar la situación de la industria y la población, ¿no? No se siente motivada ni incentivada a poder consumir productos generados en el Perú por la también baja calidad de muchos de sus productos. Los precios también se elevaban, ¿no? Muchos de estos productos generados en el país, ¿ya? Todo esto que se implementaron en las reformas, como les decía, generan un gasto excesivo, ¿no? Un gasto público que los militares ya no pueden sostener. Además, tomando en cuenta que no hay una eh, conexión con deudas o financiamientos o préstamos, perdón, de afuera, ¿no? Acuérdense que los militares estaban generando esta idea del capitalismo de Estado, ¿no? Y para fomentar el capitalismo de Estado, la conexión con instituciones de préstamos o financiamientos externos tenía que ser nulo, ¿ya? Teníamos que lograrlo por nosotros mismos, ¿bien? Entonces, con este tipo con este tipo de métodos, el Estado termina pues por, eh, por desabastecer, ¿no? Económicamente al país. Sin embargo, la crisis se sigue generalizando, ¿no? Una reforma va jalando la falla de otras, ¿no? La reforma agraria, por ejemplo, no va a tener suficientes ingresos para poder desarrollarse. Eh, varios insumos, ¿no? Alimentos que vienen de la reforma agraria no llegan al mercado, ¿no? Local, hay desabastecimiento de alimentos, ¿no? Por lo tanto, se produce una crisis también en la compra de alimentos de las personas, ¿no? Y la crisis se hacía cada vez más notoria, ¿no? En ese tipo de situaciones. Sin embargo,
los militares, ¿no? No demostraban la crisis, ¿no? Y seguían desarrollando gastos, sobre todo en el ámbito de los militares, ¿no? Los militares vivían muy bien, tenían armas, compraban cada vez más armamento, lo cual evidencia un sistema de crisis también, no solamente bueno, no solamente de crisis, sino también de corrupción, ¿no? Los militares en medio de la crisis desarrollan es notorio, ¿no? Su estilo de vida, ¿no? Y su mejora o la mejora para la institución. Entonces, el Estado podía no tener soporte económico, pero ellos estaban invirtiendo, ¿no? En mejoras para su institución, ¿no? Entonces, lo cual evidenciaba también una fuerte corrupción, ¿ya? Hay una crisis institucional, ¿no? Ya no, la población ya no tiene respeto ni cercanía con los militares, ¿no? Eh, muchos de las agrupaciones o asociaciones de trabajo, obreros, ¿no? Y campesinos sienten una gran necesidad, salen a marchar en las calles, ¿no? Hasta incluso los policías, ¿no? Desarrollan una huelga, ¿ya? Con lo cual se nota, ¿no? El desgaste del gobierno en la primera fase. Ante esto, ¿no? Un grupo de militares más moderados deciden dar un golpe de Estado al gobierno de Velasco, ¿ya? Velasco, que fue el dirigente máximo, ¿no? De este plan durante, ¿no? Durante la primera fase, decae, ¿no? Enfermo, con todos los problemas que se habían generado a partir de las reformas, y bueno, da un paso al costado, ¿no? Y sube al poder Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Quien, conjunto con otros militares, desplazan por un golpe de Estado a Velasco, ¿ya? Entonces, estos militares que van a entrar con Morales Bermúdez es eh, es una alternativa, ¿no? Pero siempre dentro del gobierno militar, ¿ya? Que entren otros militares no significa que las cosas vayan a cambiar significativamente, ¿ya? Estos otros militares, liderados por Francisco Morales Bermúdez, que aparece aquí en la fotografía, ¿bien? Van a traer cambios, ¿sí? Pero pretenden con eso mejorar la situación, pero sin cambiar las reformas. Las reformas continuaban, ¿ya? Lo que debía de haber cambiado en este caso era todo el sistema de reformas, porque ya el Perú, como Estado, ya no podía seguir sosteniendo ese sistema. Eran enormes gastos, ¿no? Que no van a poder solucionarse si seguimos con el mismo método, porque implicaba, ¿no? Generar un incremento de gastos para poder levantar, ¿no? esa reforma, ya que por sí sola ya no podía seguir avanzando. Bien, por lo tanto, estos militares generaron un modelo económico que incrementó notablemente el gasto público. ¿Por qué? Porque si bien antes las reformas habían fallado, fallaron con los gastos del Estado, ¿ya? Pero ahora van a seguir fallando, pero ya no con nuestros gastos, sino con gastos externos, ¿ya? ¿Por qué? Porque Morales Bermúdez, para salvar la situación crítica, ¿no? E implementar una mejora en las reformas, pide préstamos externos, ¿ya? Pide préstamos externos y ahora ya no solamente vamos a tener deuda interna, sino también se va a acrecentar la deuda externa que ya la primera fase del gobierno militar había logrado evadir, ¿no? O ya había logrado superar. Ahora, ¿no? Con Morales Bermúdez vamos a no solamente tener deuda interna, sino deuda externa, ¿ya? Con lo cual el endeudamiento, ¿no? Se hace peor, ¿ya? La deuda se intensifica, ¿ya? Hay un aumento de la crisis, por lo tanto, y protestas sociales, ¿no? Que las más fuertes se van a llevar en 1977 y 1978, ¿ya? Y son fuertemente reprimidas, ¿ya? Hay una fuerte violencia contra estas manifestaciones que se producen en la segunda fase. Entonces, de ser un gobierno que apoyaba, ¿no? A los pueblos, de ser un gobierno, ¿no? Que había generado reformas para la población, ahora,
¿no? Ese gobierno militar reprime a la población, ¿no? La población no tiene oportunidades de poder manifestarse, ¿no? No tiene oportunidades de poder ir o demostrar una posición en contra, ¿no? De esas reformas, ¿no? Y pedir mejoras, ¿no? Porque muchos de los manifestantes fueron violentados, ¿no? Desaparecidos o asesinados, ¿ya? Entonces, el gobierno militar cae en un gran desgaste en general, ¿no? Por lo tanto, es importante reconocer que estos militares ya no pueden seguir adelante con estos proyectos, ¿ya? Por más que Morales Bermúdez introdujo también a algunos civiles en el poder, ¿ya? Cosa que antes no se había hecho, ¿no? Morales Bermúdez va a llamar a especialistas para que puedan mejorar la situación económica y en otros aspectos en el Perú, ¿no? Ya da paso poco a poco al ingreso de civiles al poder, ¿bien? Y así va a ser también cuando declare que los militares, ¿no? El poder en manos de civiles, pero progresivamente, ¿ya? Miren la deuda cómo va subiendo. Para 1980 la deuda externa ya se ha incrementado significativamente de no haberla tenido, ¿no? Poco a poco se va aumentando. ¿Bien? Por lo tanto, los militares, ante la situación de crisis, admiten, ¿no? Que ellos ya no pueden seguir en el poder, que no tienen una solución efectiva para poder sacar al Perú de la crisis, y por lo tanto, mientras, ojo, mientras los militares siguen gobernando, se establece una asamblea constituyente, ¿ya? Una asamblea constituyente es parte de un poder legislativo, ¿no? Y es que este poder legislativo había sido eliminado, ¿no? Por los militares durante su gobierno. No había constitución, ni había poder legislativo, no había congreso, no habían partidos políticos, ¿no? Todo eso se había sido eliminado por el gobierno totalitarista de los militares, ¿no? No teníamos poder legislativo, ¿no? Pero ahora los Morales Bermúdez, ¿no? Decide progresivamente ir otorgándole poder a los civiles hasta dejar el gobierno, ¿ya? Mientras él gobernaba, se instala, como les decía, una asamblea constituyente entre el 78 y el 79, que es una especie de poder legislativo que tiene como principal objetivo otorgar una nueva constitución al Perú, ¿ya? Una nueva constitución eh, que, bueno, va a poner las bases, ¿no? Los lineamientos para, ¿no? Una mejora económica, ¿ya? Eh, para generar esta asamblea constituyente hay que llamar a representantes, ¿no? Y por lo tanto los partidos políticos que antes habían sido eliminados ahora nuevamente se vuelven a conformar, entre ellos el APRA. Y el APRA, ¿no? Lidera la asamblea constituyente. Hay una mayoría, ¿no? De apristas en el Congreso. Bien, hay una mayoría de apristas en el Congreso y por lo tanto cuando se tenga que realizar esta nueva constitución va a tener la impronta, ¿no? Del partido aprista. ¿Ya? Y ya saben ustedes cuáles son las características del partido aprista. Bien, si bien es cierto, Aya de la Torre se ha unido en algún momento a los empresarios nacionales, ¿no? Con el periodo de la convivencia, los apristas no dejan de lado sus ideales socialistas también, ¿no? Que implican un Estado intervencionista. Por lo tanto, cuando esta nueva constitución se establezca, va a tener muchas características todavía de Estado intervencionista, que era lo que nos recomendaban evitar, ¿no? Lo que nos habían recomendado las instituciones extranjeras, ¿no? Era dejar ese sistema. Sin embargo, esta nueva constitución vuelve, ¿no? A generar lo mismo, ¿ya? Entonces, para 1980, el grave error fue precisamente generar la permanencia con una constitución que avalaba, ¿no? El Estado nuevamente intervencionista. Por eso es que decimos que confirma el rol empresarial del Estado, que el Estado sea, ¿no? El administrador de los recursos, que el Estado sea, ¿no? El benefactor de la situación económica, ¿no? El que regule las situaciones económicas a favor del pueblo y del Estado. Y eso era precisamente lo que había fallado en el sistema, por eso estábamos en crisis. Pero esta nueva constitución, liderada por, ¿no? Las ideas de los apristas, permiten que nuevamente se vuelva a hacer lo mismo, ¿no?
Eh, por lo tanto, no reaccionábamos a un cambio, ¿ya? Deberíamos haber reaccionado al cambio para una situación mejor, porque lo que teníamos era lo que nos estaba haciendo daño, pero en vez de reaccionar, continuamos con el mismo sistema. Ya no con los militares, sino ahora con los civiles, ¿ya? Algo que también resulta anecdótico es la presencia de Haya de la Torre en la Asamblea Constituyente. ¿Bien? Fue el primer y único cargo político que va a tener Haya de la Torre o que se le permite tener. ¿Bien? Desde que él había creado el APRA, ¿no? Haya de la Torre nunca había podido acceder a cargo político. Su partido siempre había estado perseguido por los militares, ¿no? Y eso también es anecdótico, porque precisamente ahí en la Torre toma la presidencia de la Asamblea Constituyente, ¿no? En un gobierno militar, ¿ya? Eh, lo cual resulta, ¿no? Significativo, ¿ya? Aya la Torre firma, ¿no? La nueva constitución en su lecho de muerte, y luego de ello, ¿no? El APRA, ¿no? Se queda sin su líder, ¿no? Aya la Torre va a morir una vez que firme la asamblea, la nueva constitución. Bien. Algo positivo de la asamblea constituyente es que va a regresar progresivamente la democracia al país. Bien. Eso es algo bueno. Y además es una constitución universal. Bien, ya por primera vez el Perú no tiene un sufragio censitario. Bien, que lo hemos estudiado desde inicios del siglo, ¿no? Eh, por primera vez esta constitución permite un sufragio inclusivo. Bien, 1980, cuando se lleva a cabo las elecciones de 1980, en donde los militares ya dejen el poder definitivamente y otorgan el poder a los civiles, muchas poblaciones, muchas comunidades, ¿no? Del interior del país que nunca habían podido votar por sus representantes, lo van a poder hacer gracias a esta constitución, ¿ya? Por primera vez el sufragio censitario se elimina, ¿bien? Y da paso a lo que es el sufragio universal, representativo e inclusivo, ¿ya? Y mediante el artículo 88, ¿no? Esta constitución juzga la discriminación racial, ¿bien? Entonces, eso dentro de todo fue algo positivo, ¿no? Lo negativo, ¿no? Fue la insistencia en un sistema económico fallido, ¿ya? Bien, 1980 es un año de esperanza, ¿ya? La población tenía mucha fe, mucha esperanza en que las cosas iban a cambiar, eh, pero los pueblos, las personas, las sociedades, estaban, al parecer, acostumbradas, ¿no? A un sistema intervencionista, ¿ya? Va a costar mucho, ¿no? Que ese sistema cambie, no solamente por los políticos, no solamente por la Constitución, sino también por las mismas poblaciones, porque las poblaciones, al sentir la crisis, ¿no? Dejada por los militares, van a preferir a un Estado intervencionista que los proteja, a un sistema liberal, ¿no? Que deje a libre demanda, a libre consumo, la libertad de los precios, ¿no? A las poblaciones, ¿no? Entonces, las poblaciones sienten un apego, ¿no? Al intervencionismo estatal, cosa que también va a hacer daño, ¿no? Porque cuando Belaúnde regrese al poder, tras las elecciones de 1980, ¿ya? Eligen a Belaúnde presidente. Bien, es el regreso de este personaje a la presidencia del país, ¿no? Acuérdense que había estado en el exilio durante largo tiempo, ¿no? Por el gobierno militar, y regresa en 1980 y la gente muy confiada, ¿no? En la elección de Belaúnde como mejor opción, ¿no? Lo eligen presidente. Belaúnde ha vivido fuera del país durante mucho tiempo, desconoce muchos de los aspectos que se están generando en el Perú o que se han generado. Por lo tanto, le va a faltar mucha experiencia, ¿no? En lo que es la realidad peruana. El Perú había cambiado muchísimo durante el gobierno militar y él no había podido experimentar el cambio. Cuando llega al Perú, va a querer implementar todas aquellas medidas que no pudo terminar de hacer en su primer gobierno, pero ya el contexto era diferente, ¿no? El contexto era distinto. Entonces, Belaúnde lamentablemente no pudo darse cuenta de lo que realmente el Perú necesitaba como cambio.
y generó una permanencia, ¿no? De un sistema reformista, de un sistema intervencionista, ¿no? Que agudizó la situación económica. Bien, ustedes ya han visto, ¿no es cierto?, el gobierno de Belaúnde, ¿no? Ya han visto ese segundo gobierno, han tenido que hacerlo en la sesión online, ¿no? Pero vamos a ver aquí algunos lineamientos, ¿ya? Vamos a ver aquí algunas consideraciones al gobierno de Belaúnde, ¿ya? Espérenme, por favor, unos minutos a que comparta el material. A ver, vamos a ver años 80, ¿ya? Entonces regresamos aquí a nuestro cuadrito y vamos a ver que para este periodo el regreso a la democracia otorgaba muchas libertades políticas, libertad de expresión, de opinión, eh, lo cual va a ser aprovechado, ¿no? Por, como les decía, grupos radicales también, grupos extremistas, como van a ser Sendero Luminoso y el MRTA, lo cual agrava la situación de crisis, ¿bien? Otra alternativa también, ¿no? En los años 80 es la recomendación del Fondo Monetario Internacional para poder aliviar la situación económica, ¿ya? La propuesta, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional para el Perú fue cambiar, ¿no?, el sistema. No puedes seguir con un Estado intervencionista, ¿no? O al menos tienes que hacerlo lo más moderado posible, porque lo que se necesita son sistemas de ajuste y ahorro económico. Y el Estado intervencionista te genera lo contrario, un gasto público exacerbado, ¿ya? Por lo tanto, lo que se implementa, ¿no?, durante el gobierno de Belaúnde, ¿ya?, es el intento de un programa ortodoxo en economía, ¿ya? Las medidas son parecidas al liberalismo, ¿ya? Parecidas al liberalismo, ¿bien? No es el liberalismo propiamente, porque, bueno, el liberalismo tiene otras tácticas, otros métodos, ¿ya? Pero es, digamos, programas muy parecidos a lo que podría implementarse con el liberalismo económico. Por ejemplo, algunas ideas con respecto a esto, ¿no? Si, no, si el Estado, ¿no?, está administrando las principales empresas, recursos naturales, ¿no? Y estas están en quiebra, el Estado ya no puede sostenerlas más, ¿qué harían con esas empresas qué te diría un programa ortodoxo? Si ya no puedes más manejar esa empresa, entonces privatízala, ¿no? Vuélvete socio de alguna empresa privada, ¿no? O invita a la inversión privada a tu país, ¿bien? Porque tú ya no puedes seguir manteniendo más un sistema administrativo en manos del Estado. Te genera demasiado gasto público, ¿no? Tienes que entrar en un sistema de ajuste y ahorro económico y eso no te lo va a permitir.
Bien, entonces es mejor, dice el programa ortodoxo, que ante una estatización de empresa que te está generando una gran crisis, es mejor que empieces a hacer lo contrario, es decir, la privatización de empresas, ¿ya? Que se hizo en algunos casos, no en todos, ¿ya? Algunas empresas, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Ellos iban a regresar a sus dueños, ¿ya? Pero la gran mayoría, sobre todo de empresas de recursos naturales, seguían en manos del Estado. Muy poco se hizo para la privatización, ¿ya? Entonces, Belaúnde no terminó por hacer los programas de manera adecuada, ¿ya? Solamente en aquellos que eran convenientes, pero en la gran mayoría siguió en manos del Estado, haciendo caso omiso a lo que el Fondo Monetario Internacional le recomendaba, que era la ortodoxia, ¿ya? Otra idea entra en el programa ortodoxo? ¿Ya? Por ejemplo, como Estado intervencionista, ¿no? Tú regulas hasta incluso los precios de los productos, ¿no? Subsidias los productos, porque la población no los puede, la economía está tan baja que la población no puede, en algunos casos, pagar por sí mismos los productos de primera necesidad. Por lo tanto, el Estado protege, ¿no? La economía de los pueblos, subsidiando alimentos, hasta incluso el gobierno Belaúnde no solo subsidiaba alimentos, sino también subsidiaba viviendas, ¿ya? Generó todo un sistema de creación de viviendas, ¿no? Para, sobre todo, la clase media, ¿no? Entonces, Belaúnde sigue insistiendo en un gasto público que no puede mantener, ¿ya? Pero el programa ortodoxo te diría, ya no puedes seguir gastando en tantos beneficios sociales. Lo básico es la educación y la salud. Uy, disculpen. Nuevamente la conexión. Ha estado fallando constantemente. Ya, bueno, esperemos que mejore. Entonces, un programa ortodoxo, como les decía, eh, exige, ¿no? Una responsabilidad por parte del Estado en este tipo de proyectos, ¿no? Porque implica poder enfrentarte a una población que está muy atemorizada ante la crisis, ¿no? Y esa población atemorizada ante la crisis, lo más probable es que se sienta resguardada y protegida bajo un estado intervencionista, ¿no? Porque en un estado intervencionista, a pesar que estamos en crisis, el Estado te va a dar tus alimentos, te va a dar tus beneficios sociales, ¿no? Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la población si cambia de sistema, ¿no? Ahora, ¿quién va a velar por los intereses de la población? ¿No? Vamos hasta incluso la población a tener que acceder a un sistema
de mayor responsabilidad que implique también mucho la actitud de los consumidores, es decir, de los ciudadanos, ¿ya? Entonces, hay mucho temor entre la población para la aplicación de medidas liberales y ortodoxas, porque significaría también que ese Estado pueda, ¿no? Dejar también responsabilidades, ¿no? A la población y que no todo dependa de la solución que el Estado pueda otorgar, ¿ya? Entonces, lo que es cierto, sí, es que hay muchas poblaciones que no quieren escuchar o desarrollar, ¿no? Un liberalismo económico, un sistema liberal, ¿no? Porque piensan que el sistema liberal va a terminar por abandonar a los pueblos, ¿no? Entonces, Belaúnde también, ¿no? Ese miedo, ese temor que tenía la población, lo trabajó también en él, ¿no? Y en su programa, ¿ya? Él sabía que lo más eficaz era la ortodoxia, sabía que lo más eficaz para sacar al Perú de la crisis eran las medidas liberales que le estaba eh, recomendando, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, pero por no perder, ¿no? El carisma con la población, por no perder esta conexión con esa población que tenía fe y esperanza en que las cosas iban a cambiar con él, no pudo aplicar ningún cambio, ¿no? No pudo aplicar ningún cambio eficaz. Por lo tanto, todo siguió de manera muy similar al gobierno militar, ¿no? Solo que ahora había un proceso democrático, ¿no? Lamentablemente con Belaúnde no se modificó mucho los aspectos económicos, ¿no? Más bien se incrementaron algunos gastos públicos, como por ejemplo el militar, el gasto público en apoyo al ejército, ¿no? A la marina y a la aviación para combatir a los grupos terroristas, ¿no? Es algo que se incrementó. Eh, se incrementa el contrabando, ¿no? Hay muchas obras públicas, pero eso es contraproducente, porque, bueno, la obra pública Belaúnde la hizo también para generar un dinamismo constructor, ¿no? La obra pública puede, de cierta manera, otorgar trabajo, salarios, ¿no? Mejoras económicas, sí, pero en una situación de crisis como esta va a ser difícil, ¿no? Porque fomentó mayor gasto público, ¿ya? Hizo viviendas, carreteras, ¿no? Etcétera, que van a incrementar, ¿no? Una deuda externa que ya era inmanejable en nuestro país. Por lo tanto, cuando el gobierno de Belaúnde fue un gobierno también ineficaz en los años 80 hasta los años 85, ¿ya? Eh, por lo tanto, la gente, ¿no? Ya siente mucha frustración, ¿no? A eso añádanle la situación del terrorismo, ¿no? Por lo tanto, van a ser años bastante difíciles y complicados, ¿no? Para el Perú. Hasta, bueno, llega Alan García, ¿no? Que también la población lo va a interpretar como la mejor opción, ¿no? Debido a su juventud, debido a que tiene el aval del APRA, ¿no? Entonces, la gente siempre, ¿no? Tiene esa esperanza que las cosas puedan ir mejorando, ¿no? Con alguna elección. Y el gobierno de Alan García, ¿no? Va a caer también, ¿no? En una permanencia, en una continuidad, ¿ya? Ya estaba claro que el intervencionismo estatal no era lo más adecuado, pero el APRA insistió en ello, ¿ya? A diferencia de Belaúnde, eh, intenta el programa heterodoxo, ¿ya? Y ese programa heterodoxo va a ser intervencionista, ¿sí? Es decir, muy parecido a los militares, ¿ya? Pero era precisamente eso lo que se quería combatir, era lo que se quería cambiar, pero el gobierno aprista y Alan García intentaron nuevamente salvar un sistema de intervención estatal. Pensaban que el Estado era la única opción, en todo caso, junto con los empresarios, de poder mejorar la situación económica, ¿no? Pero lamentablemente lo empeoró, ¿ya? No, Alan García ya encuentra el Perú en un sistema de crisis, pero la agudiza, ¿bien? En vez de cambiar y de transformar la situación para algo mejor, continuó, ¿no? Con la misma situación, pensando, ¿no? Que su programa aprista lo iba a mejorar, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver en qué consistió el programa heterodoxo de Alan García, ¿bien?
Para esto vamos a abrir el material de la semana 11. Bien, ahora sí vamos a ver los años del gobierno de Alan García, ¿no? Y qué tipo de situaciones se implementaron, ¿no? Para la mejora económica del país, ¿no? Hacia 1985 y 1990 sube al poder Alan García con el partido aprista, ¿ya? Tienen todo una esperanza en aplicar su proyecto de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Acuérdense que el partido aprista es un partido de los años 30, tiene lineamientos, ¿no? Socialistas, que todavía permanecen entre los apristas a pesar que hicieron un cambio, ¿no? O generaron un viraje político, ¿no? En sus ideas. Sin embargo, su esencia, ¿no? Su esencia guiada por un socialismo moderado, ¿no? Todavía hace que el APRA esté ligado a proyectos de intervencionismo estatal, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con la aplicación del programa heterodoxo que Alan García, ¿no? En el cual Alan García confía para poder ayudar al Perú a salir de la crisis. Vamos a ver cómo es que se da, ¿no? Este proyecto. Bien, entonces vamos a ver, ¿no? Cómo este gobierno trata de ir eliminando, ¿no? Los miedos, temores, ¿no? Que tiene la población a programas de intervencionismo estatal, aunque en verdad Alan García no hace un gobierno eficaz, sino más bien un gobierno idealista, ¿ya? Piensa Alan García, ¿no? Que el Perú tiene que encajar en ese proyecto que el APRA tiene, cuando en realidad, ¿no? Lo que necesitaba el Perú no era una cuestión idealizada, sino más bien una cuestión eficaz que verdaderamente pueda eliminar los problemas que el Perú estaba presentando. Sin embargo, el programa, el proyecto del APRA no encajaba en esa eficacia, ¿no? Porque lo eficaz hubiera sido implementar programas liberales, ¿no? Porque el Estado ya no podía más sosteniendo los problemas del país, ¿no? Tenía que haber exigido, ¿no? Un cambio en inversión privada, ¿no? Un cambio en ajuste y ahorro económico por parte del Estado, cosa que no desarrolló y siguió
teniendo esperanzas, ¿no?, en que un programa de gastos públicos, ¿no?, sea lo más eficaz. Bien. En 1985 va a ser el año de las elecciones. La población nuevamente, ¿no?, tiene la esperanza de que salga alguien, ¿no?, a gobernar el país con un proyecto que no termine por abandonar las necesidades del pueblo, ¿ya? Lamentablemente fue así también. El pueblo tuvo mucho de responsabilidad en eso, ¿no? Porque el pueblo insistía, ¿no?, en un estado intervencionista por miedo, por temor, ¿no? De esta manera, Alan García cumple con esas expectativas, ¿no?, de algo idealizado también por la población, ¿no?, y algo que buscaba más bien no algo bueno, ¿no?, para el Estado, sino algo bueno de manera particular, ¿no?, para solucionar los problemas de, ¿no?, ¿no?, más directos, ¿no?, de cierta forma, de la mayoría de la población, ¿ya? Entonces, el 28 de julio de 1985, Alan García se vuelve el presidente más joven del Perú, ¿bien? Asume la presidencia. La población sentía que él podía hacer el cambio, ¿no? Era una persona joven, libre de malicia, libre de corrupción, ¿no? Esto era lo que pensaban. No es un político tradicional, ¿no?, viejo, que ya ha vivido de política, ¿no? Alan García va a poder, por su juventud, ¿no?, librarnos de estas cosas, ¿no? Y por otro lado, pensaban que también el APRA, ¿no?, era una buena opción. ¿Por qué? Porque el APRA siempre se le había negado la oportunidad de subir al poder, ¿no? Había sido un partido ilegal la mayor parte de su historia, ¿ya? Y ahora que se le da la oportunidad de por primera vez llegar, ¿no?, a dirigir el país, no lo va a hacer mal, ¿no? Va a estar comprometido realmente con hacer las cosas bien, quedar bien con el país, con el pueblo, ¿no?, con el Estado. Entonces, la gente pensaba que ya era un momento de... Uy, qué difícil, la conexión se nos está haciendo bastante complicada. Pero bueno, ya nos falta mucho para avanzar, ¿ya? Bueno, entonces, como les comentaba, la gente tiene mucha esperanza, ¿no? Nuevamente, ¿no?, en que ahora el sistema intervencionista aplicado por el APRA sí pueda dar resultados, ¿no? Pero en verdad era más de lo mismo, pues, ¿no? Era una permanencia desde el gobierno militar que la gente se esperanzaba, ¿no?, continuamente en estos programas, ¿no? Cuando ya no, en verdad no tenían fuerza, ¿no?, para seguir avanzando, y el Estado peruano tampoco, porque el Estado peruano había caído, ¿no?, eh, había caído en una situación crítica, ¿no? Entonces, y seguía experimentando lo mismo, ¿ya? Eh, Sin embargo, ¿no?, la gente cree ahora en el APRA porque el APRA tiene una promesa, ¿ya? Y el APRA va a ejercer esa promesa de defender a los más necesitados sin perjudicar a la élite. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan de la convivencia? Creo que vimos, ¿no?, vimos cómo en los años 50 Aya de la Torre experimentó un cambio en el APRA y desarrolló un proyecto de la mano con los empresarios, con la oligarquía, ¿no? Con la idea de que el Estado tenía que compartir
un avance en la economía junto con el empresariado, ¿no? El Perú tiene un empresariado importante, ¿no? No podemos dejarle de lado ese empresariado. Entonces los apristas defienden la idea de que el Estado tiene que asociarse al empresariado, ¿ya? El Estado se asocia al empresariado, trabaja con ellos, ¿no? Da financiamiento y crédito al empresariado, sobre todo en momentos de crisis como este, ¿ya? ¿Para qué? Para que una vez que el Estado otorgue este financiamiento, este préstamo a estos empresarios puedan contratar trabajadores, estos trabajadores puedan tener un salario y ese salario, ¿no? Puedan estos trabajadores generar consumo, ¿no? Y de esta manera, progresivamente, ¿no? La economía pueda restituirse, ¿ya? Ese era el ideal, ¿bien? Eh, Financiar a empresarios, que estos empresarios a su vez eh, eh, aborden el problema del trabajador, ¿no? Mejoren la situación del trabajador y de esta manera, ¿no? Buscan, ¿no? Proteger a los necesitados, ¿no? Entonces, ese era el gran programa, ¿ya? Y esto era lo que vendría, de cierta manera, a mejorar la situación económica del país, ¿no? En eso se tenía la esperanza, ¿bien? Pero cuando Alan García sube al poder, lo hace efectivo, ¿ya? Hace efectivo esa promesa. Alan García ve la manera de financiar a los empresarios nacionales, ¿ya? Eran 12 empresarios nacionales a quienes el gobierno aprista eligió para financiar, ¿ya? Con lo poco que queda del gobierno, con lo poco que queda del presupuesto estatal, Alan García se atreve a darles ese dinero a los empresarios, ¿ya? Con el objetivo de que estos empresarios cumplan, ¿no? Con su parte, que es la de activar progresivamente la situación económica, contratando trabajadores, dándoles sus beneficios, etcétera. ¿Bien? El que sigue gastando ahí es el Estado, dense cuenta, ¿no? Es el Estado el que sigue invirtiendo en que este tipo de situaciones puedan mejorar. Sin embargo, esa promesa, ¿no? En un primer momento funciona, ¿no? Es la esperanza, pero poco a poco se van dando cuenta que esto no ha desarrollado un incremento, sino más bien un gasto, ¿ya? Y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias, ¿bien? Mientras Alan García iba aplicando este programa heterodoxo, ¿ya? De ayuda al empresariado, ¿bien? Lo mismo iba a hacer con el pueblo. Así como he ayudado al empresariado, también voy a comenzar a ayudar a la población, ¿ya? No voy a dejar abandonada a la población, ¿no? De la misma manera como se ayuda al empresariado, Alan García, ¿no? Ha comenzado nuevamente a hacer beneficios sociales, ¿no? Ha aumentado los salarios, ha subsidiado alimentos, ¿ya? Eh, Otorga mucha ayuda, ¿no? En el sector social, ¿no? Entonces, esto incrementa o sigue incrementando los gastos, ¿bien? El Fondo Monetario Internacional eh, no ve esperanza, ¿no? En que el Perú pueda mejorar con ese programa. Sin embargo, Alan García continúa y en una conferencia al cual fue invitado, ¿no? Alan García dio un discurso, ¿no? En los Estados Unidos, declarando, ¿no? Que va a seguir creyendo en ese sistema, ¿no? Y que además sí es cierto que el Perú necesita ajustar y ahorrar dinero para su mejora económica, ¿no? Que necesita más bien sí un sistema de ajuste y ahorro económico, pero que no tiene que ver con recortar beneficios sociales. Al contrario, ¿ya? Más bien tienen que incrementarse esos beneficios sociales y lo que tiene que reducirse para evitar gastos públicos excesivos es el pago de la deuda externa, ¿ya? Entonces, cuando Alan García, ¿no? Declara que va a reducir el pago de la deuda externa a un 10%, ¿no? El Fondo Monetario Internacional ya no tiene fe en él, ¿no? Considera que esto es una ofensa, considera que Alan García está teniendo un discurso transgresor, ¿no? A la defensiva, a la ofensiva, ¿no? Y por lo tanto declaran al Perú un país no sujeto a crédito porque no está haciendo nada confiable para el Fondo Monetario Internacional, lo que Alan está anunciando, ¿no? Y haciendo con la economía del país, ¿ya? Entonces, el Fondo Monetario Internacional declara al Perú un país no sujeto a crédito. Entonces,
restringe, ¿no?, Alan García el pago de la deuda externa y tampoco vamos a recibir financiamiento externo, ¿ya? Entonces, con lo poco que queda del presupuesto estatal que Alan ha confiado en los empresarios, ¿no?, y la declaración del Fondo Monetario Internacional de declarar al Perú un país no sujeto a crédito, las cosas pueden empeorar, ¿no? Sin embargo, Alan, ¿no?, se dedica a engañar a la población. Dice que estamos en un crecimiento, ¿no?, que las cosas han mejorado, ¿ya? Fuerza la distribución de la riqueza, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que fuerza la distribución de la riqueza? Hizo creer a la población que estábamos bien, que estábamos mejorando, ¿ya? Las cosas se habían estabilizado, ¿ya? Los precios de los productos no subían ni bajaban, ¿no? Se les había subido el salario a la población, ¿no? Estaban generando mayores contratos, ¿no?, porque las empresas estaban siendo financiadas por el Estado. Todo eso lo estaba pagando el Estado, no era una economía real, no era una economía que fluya de manera real, sino era una economía manipulada por el intervencionismo estatal para hacer creer a la población que todo estaba bien, ¿ya? Entonces, el engaño le duró a Alan García como 2 años, en donde la población se sentía agradecida con Alan, teníamos que comer, ¿no? Teníamos salario, había obras públicas, ¿no? Aumenta el sueldo de los maestros, a los empleados públicos, se congelan los precios. Entonces, esto hizo pensar a la gente que todo estaba bien, ¿ya? Pero en verdad lo que estaba pasando era que el Estado seguía pagando todo eso, ¿no? Y que va a haber un momento en que el Estado ya no tenga más dinero para poder seguir solventándolo. ¿Qué es lo que pasó? Después de 2 años, esa, ¿no?, luna de miel, como le llaman, ¿no?, con el pueblo, con el país, se le vino abajo a Alan García, ¿no? Alan García tuvo que declarar que el país ya no tenía fondos, ¿no? Y le echó la culpa a los empresarios, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cómo así le echa la culpa a los empresarios? Bien. Porque Alan García, ¿no?, declara que el dinero, ¿no?, del Estado peruano se lo había otorgado a los empresarios. Bien, que los empresarios eran, ¿no?, los que habían sido más beneficiados del sistema que él estaba generando, ¿no? Había puesto todas sus esperanzas en el empresariado para la mejora económica, pero el empresariado aduce que no ha tenido ganancias, ¿ya? Entonces, cuando Alan necesita ese dinero para seguir con este método ¿no?, de seguir generando populismo, ¿no?, los empresarios no quieren devolverle ese dinero, ¿no? Dicen que no hay ganancias, Alan los acusa de haber hecho fuga de capitales, es decir, de sí haber generado ganancias, pero de haberlo invertido fuera del país, y pone al pueblo en contra del empresariado, ¿no? Si el pueblo está pobre, si el país no puede avanzar, si el país no tiene fondos, es por culpa del empresariado, ¿no? Entonces, Alan García, ¿no?, justifica su proceder, ¿no?, contra los empresariados, ¿no?, contra el empresariado, diciendo pues que ellos no querían devolver esa plata que el Estado había confiado en su mejora, ¿no? Una manera, ¿no?, de castigar a esos empresarios, ¿no?, y a la situación en el país fue declarar el intento de estatizar la banca, ¿ya? El Estado no tiene dinero, no tiene cómo desarrollarse, no tiene cómo más solventar sus gastos, entonces vamos a tomar los bancos y las compañías de seguros, ¿no? Con ese dinero vamos a solventar. Entonces la población, al enterarse de esto, al enterarse de ese intento de estatizar la banca, ¿no?, se va a los bancos y saca todos sus ahorros, saca todo su dinero ante la declaración de la crisis y literalmente los guarda debajo del colchón. Y cuando lo guarda debajo del colchón, ese dinero no se mueve, no circula, ¿ya? Y cuando el dinero no circula, no se mueve, se genera la devaluación de la moneda, ¿ya? Lamentablemente la moneda se devalúa y eso viene a sumar una crisis más para el Estado peruano. Bien, a eso añádanle el gasto creciente, intenso, ¿no?, en gastos militares para combatir la presencia del terrorismo. Entonces, en el Perú la crisis fue tan fuerte que si no te morías de hambre, pues morías pues en manos del terrorismo o de los militares que también comenzaron a actuar de manera muy represiva contra la población, ¿ya? Entonces, esto, ¿no?, generó
¿no? Este intento de estatización generó una situación bien desequilibrada en el Perú. Eh, y fue también la oportunidad que van a tener o que tuvieron, ¿no? Otros representantes políticos para ir en contra de Alan García, ¿no? Aparecen políticos de oposición, ¿no? Aparecen nuevos personajes políticos como Mario Vargas Llosa, ¿no? El literato Mario Vargas Llosa, que incentiva marchas, incentiva a marchar contra el gobierno de Alan y contra su intento de estatizar la banca, ¿no? Finalmente, como esto se salió fuera de control, ¿no? De todo lo que esperaba Alan García, la recomendación, ¿no? Ahora de poder generar reformas liberales, ¿no? Recién va a ser tomada en cuenta, ¿ya? García intentó abandonar el plan heterodoxo, ¿ya? A mediados de 1988, o sea, ya de manera muy tardía, ¿no? Cuando ya la crisis se había generalizado. Bien, no obstante, ante el temor a que una reestructuración profunda destruya su gobierno, decidió aplicar reformas moderadas, que nunca fueron realmente efectivas. Es decir, su gobierno nuevamente cae en más de lo mismo, el populismo, ¿no? Ah, no, yo voy a quedar mal, ¿no? La población va a pensar que no lo apoyo, que estoy ahí con ellos, que no las protejo, ¿no? Entonces, sí, considero que es necesario un liberalismo, pero no de manera tan directa. Vamos a hacerlo de manera progresiva, pero eso aumentó la crisis, ¿no? No generarlo de manera tan eficaz como se esperaba, generó los llamados paquetazos, el escándalo de los dólares MUC, porque fue una emisión de billetes, ¿no? Dolarizados, porque nuestra moneda no valía nada y se invirtió en ese dólar, ¿no? Hay una gran corrupción entre los apristas para salvarse de la crisis, ¿no? Terminan por desfalcar lo poco que queda, ¿no? Del presupuesto nacional, ¿no? Y paquetazos, ¿no? Que era la subida de los precios de los productos, que ni siquiera el pueblo podía comprarlos. ¿Por qué suben los productos significativamente? Porque el Estado dijo, bueno, ya, claro, no podemos seguir solventando estos subsidios. Entonces, cuando eliminan los subsidios, los precios nuevamente empiezan a, no es que suben, sino que vuelven a... Bueno, entonces, disculpen, nuevamente la desconexión. Como les decía, este, las medidas, ¿no? Para poder aplicar un programa ortodoxo no fueron muy tardías, ¿no? Y ya en un momento de crisis generalizado, nada eficaces, ¿ya? Más bien fueron una situación ¿no? de presión para el pueblo, ¿no? La población se sentía atemorizada de estas reformas, ¿no? Y se llegó a la peor inflación, ¿no? De nuestra historia económica. ¿Ya? Alan García, ya la gente ya no veía el momento de que Alan García se retire del poder, ¿no? 1990, ¿no? Fue la oportunidad de poder desarrollar nuevas elecciones, en medio, ¿no? De toda la frustración, de la tristeza, de toda la crisis, de las muertes, ¿no? Que se generaban en el Perú por todos lados, ¿no? Muertes por terrorismo, muertes por hambre, desempleo, ¿no? Colapso de todos los servicios, ¿no? Entonces, en medio de todo eso, ¿no? De una de nuestras peores crisis como país, ¿no? Aparecen los llamados outsiders, ¿ya? ¿Quiénes son los outsiders? Los outsiders son personajes que aparecen ante los momentos de crisis que no están vinculados a partidos políticos, ¿ya?
y aparecen en las elecciones de 1990. Y la gente comienza a confiar mucho en ellos. Por ejemplo, fue el caso de Fujimori o el caso de Mario Vargas Llosa, ¿no? Sobre todo de Fujimori, ¿ya? Porque son personas que no se ligan o no están ligadas, ¿no? Necesariamente a un proyecto político. Son personas que se lanzan, ¿no? A la política del país, declarando ser personas del común, ¿no? Que no tienen ningún interés en la política más que la representación, ¿no? Son personas que se identifican con el pueblo, ¿no? Y precisamente es lo que quiere la gente, ¿no? Porque la gente ya no quiere más de lo mismo, no quiere más de esos políticos tradicionales, que son finalmente los que han metido al Perú en una situación adversa, difícil, ¿no? ¿De qué sirve, ¿no? Que estos políticos tengan un proyecto, un programa, ¿no? de gobierno, si no han hecho nada al respecto, ¿no? No han podido superar esos procesos difíciles del país. Entonces, mejor, ¿no? Mejor confiamos en alguien que sea como nosotros, ¿no? Porque ha sentido la crisis como nosotros, ¿no? Fujimori, ¿no? Aprovecha esa situación, ¿no? Lanza su candidatura, ¿no? Y la gente pues cree en él, ¿no? Y Fujimori va a salir elegido presidente en una situación crítica, ¿no? Una de las peores crisis de nuestro país, ¿bien? Y va a prometer mejorar la situación, ¿no? Pero no se sabe cómo, ¿no? Fue la informalidad absoluta, ¿no? Pero la gente ya pensaba pues que no teníamos nada más que perder porque ya lo habíamos perdido todo, entonces creemos o no creemos finalmente en Fujimori, ¿no? ¿Qué peor nos puede ir, ¿no? Mejor creemos en él, ¿no? Fujimori aprovechó esa situación, ¿no? Sin un proyecto, sin un programa, ¿no? Sin algo viable que hacer, ¿no? Igual la gente pues empatiza con él, ¿no? Y es elegido presidente hacia 1990. ¿Bien? Listo, chicos, ¿alguna duda, comentario hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Tienen alguna consulta? ¿Seguro? Ya, muy bien. Listo, entonces me voy tranquila pensando que está todo bien. Perfecto. Listo, chicos. La próxima semana vamos a ver los mismos años 80, pero para el terrorismo, ¿ya? No vamos a ver ya cuestiones económicas, pero sí nos vamos a concentrar en otra catástrofe y situación difícil de los años 80, que va a ser la presencia de grupos terroristas. Bien, vamos a ver sus causas y sus consecuencias. Bien. Listo, chicos, entonces cuídense mucho y ya nos vemos la próxima semana. No olviden, ¿no? La tarea que siempre tienen cada semana de hacer su sesión online, tocaría la sesión online de la semana 12, y de ir estudiando, ¿no? Esta lectura, ¿ya? Que ya la tienen en la semana 13. Bien, listo, chicos, cuídense mucho.